¿Qué tal? Muy buenas tardes para comentar con ustedes que lo ocurrido en Ciudad Juárez es, pues, obvio, es una terrible tragedia ocurrida allá en el norte del país con migrantes de países, de varios países, entre ellos, pues, estarían, pues, Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela. Estos países están lamentando la pérdida de sus hijos, de conciudadanos, en este evento catastrófico, lamentabilísimo, y que habla en primer término de lo que puede ser ya en estos momentos calificado como el camino, así le estoy poniendo yo, a este suceso cuando me vea en la página de YouTube en Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, verá el título de El camino de la sucesión presidencial se ensucia o ensucia a la 4T. El camino de la sucesión presidencial ensucia a la 4T. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya manifestado que en este asunto estamos caminando juntos, se refería a sus dos secretarios involucrados en este asunto, que además echan la pelotita uno al otro. Primero, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, prácticamente se deslinda y le echa la culpa a Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard le revira diciendo que a él le corresponde la seguridad en materia migratoria. Lo cierto es desde el inicio de este gobierno, pues a Marcelo Ebrard, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, le corresponde o le ha correspondido la política migratoria en el tema internacional y las relaciones con Estados Unidos y los países hacia la frontera sur, Centroamérica y de ahí a Latinoamérica, porque ya tenemos evidencias claras, como ya les mencioné, además de Venezuela, Colombia, también está Haití, con la cuestión de los migrantes, y otros países como Ecuador, además de Guatemala, Honduras y El Salvador en Centroamérica. El hecho es de que si bien le correspondía en el tema internacional a Marcelo Ebrard este asunto, en el tema de la seguridad nacional, porque también el complejo de la migración es tema de seguridad nacional, eso le corresponde a Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Entre uno y otro se echan la bolita y todo eso está ensuciando la carrera presidencial o la sucesión presidencial, pero golpea al gobierno de Manuel López Obrador sin duda alguna, golpea a la cuarta transformación, porque aquí hay evidencias claras de que este suceso ocurrió en un supuesto albergue, que no es albergue. El albergue es recibir a los migrantes en una zona, en un espacio donde se les da comida, atención a la salud, atención en sus problemas de documentación migratoria, etcétera. Es decir, darle seguridades y respeto a los derechos humanos, siempre atendidos hasta que no se resuelva por cada uno de ellos su situación legal. Eso sería la función de un albergue. Lo que ocurrió ahí, y si usted vio el video, es que prácticamente es una cárcel. Es decir, se criminalizó el asunto migratorio, y esto ocurrió cuando de pronto se ve que los guardias, ¿no?, esta cárcel, son barrotes los que uno ve ahí, incendian sí las colchonetas los propios migrantes, y cuando se dan cuenta que este asunto les resultó negativo, les resultó mal, se les revirtió, pedían auxilio, pataleaban las puertas y los guardias, ahí se involucra ya en este asunto a una empresa privada, que ya tendremos que saber el nombre de la empresa, pero quien los contrató, ¿quién fue? El Instituto Nacional de Migración vía la Secretaría de Gobernación. No puede verse de otra manera. De manera que hay una responsabilidad criminal. Es decir, si estos tipos los dejaron ahí, que según la Fiscalía General de la República ya están presos muchos de ellos,
en los hechos por ser los operativos de la vigilancia y de no haber auxiliado en el momento que se requería, que era indispensable, que era obligatorio de ellos sacarlos de ahí. Pues no, dejaron el candado cerrado, no abrieron y ahí hubo calcinados, intoxicados, se murieron más de 30, parece que la cifra llegará a más de 40, lo cual da oportunidad a que el bloque conservador o los paniaguados derechairos del PRI, PAN, PRD, pues acusen al gobierno, como se ha utilizado en otras cosas, criminalicen, pero de manera hipócrita, calificando este asunto como crimen de Estado. Y aquí nos vamos recordando a Kiko, de este personaje de el Chespirito, ¿no? El Chavo del Ocho, Kiko, que decía en su momento, qué cosas, ¿no? Pues ahora se juntan episodios en la historia reciente del país de esta gravedad, que no fueron resueltos definitivamente en términos de la justicia, que es lo que reclama todo el pueblo de México, que es lo que reclaman los familiares de los migrantes, que es lo que reclaman los gobiernos de donde proceden estos migrantes o procedían, y que es lo que reclama también la comunidad internacional. Si no resuelve AMLO en la cuestión de aplicar realmente justicia y no decir simplemente estamos juntos en esto, no, hay un responsable o hay dos responsables o hay tres responsables. Y estos son, uno, Marcelo Ebrard, dos, secretario de Relaciones Exteriores, dos, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y un tipo que también es el director del Instituto Nacional de Migración, que también está involucrado, y que recuerden ustedes su nombre, se llama Francisco Garduño. No se vaya a querer quedar el gobierno con castigar a los simples operadores que no hicieron su papel, no se responsabilizaron, se hicieron de la vista gorda, así hay que decirlo, y esto quiere decir una negligencia estúpida, una negligencia que se traduce en una forma criminal de corrupción. Este es el asunto, negligencia como forma criminal de corrupción que da como resultado la muerte de más de 40 hermanos centroamericanos y de América del Sur. Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Ecuador, me faltó otro, ya lo había dicho, Guatemala. Entonces, ¿eso es perdonable? Desde luego que no. ¿Es perdonable el pimponeo entre secretarios de Estado? ¿Tú tuviste la culpa? No, la tuviste tú. Tampoco es justificable. Eso no ayuda en nada. Aquí lo que se requiere es justicia. Y si el presidente Andrés Manuel López Obrador va por eso, tiene que ser severo, dar cumplimiento a su palabra. Hay que aplicar justicia clara. Porque en la historia reciente, ya estaba yo olvidando este tema, por ejemplo, podemos comparar este caso así, como el de Enrique Peña Nieto y los estudiantes de Ayotzinapa, Somos 43, ¿lo recuerda? Que no se nos olvide, desaparecidos, quemados, calcinados, mutilados, una cosa brutal y de la cual pues apenas ha habido alguno que otro culpable, por ejemplo el ex procurador general de la República, pero no ha llegado más arriba de él. Eso es lo más alto que ha llegado, independientemente del señor Abarca, el presidente municipal de esta zona de Guerrero donde ocurrió esta matanza de estudiantes en Iguala. Y también en términos del gobierno del que tiene materia fecal en la cabeza, Felipe Calderón, con la guardería donde ocurrió también la muerte de más de 40 chiquillos, niños, bebés, en ese momento, y de los cuales pues no hay culpables.
todo el mundo está libre, los que incurrieron en negligencia y los que defendieron, entre ellos Fecal, porque eran familiares también los dueños de esta guardería, de la señora Margarita Zavala, que ha hecho mutis, ellos han hecho mutis sobre el caso, y ahora, después de este asunto de la guardería ABC y de Ayotzinapan, allá en Guerrero, uno, Enrique Peña Nieto, otro, Felipe Calderón, y ahora pues están apuntando hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si no resuelve rápido este asunto de más de 40 fallecidos, repito, hermanos centroamericanos y de América del Sur, en este evento trágico de negligencia y como una forma criminal de corrupción. Y según esto, ya la Fiscalía General de la República, los responsables directos, es decir, los que vigilaban la cárcel, ya están tras las rejas, pero pues habrá que esperar qué se dice sobre este asunto, cómo vaya evolucionando, porque lo que es claro, muy claro, es de que la política en materia migratoria debe dar un giro radical, un giro a fondo, y pues evitar este tipo de situaciones. Claro, ahogado el niño, pues bueno, yo no sé ni qué decir, pero Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, decía hoy por la mañana en sus declaraciones, no era el actuar de una policía migratoria, como lo dije hace un momento, que atendiera en un albergue de respeto a derechos humanos de los migrantes, sino esta policía fue convertida en una policía de exterminio. A lo mejor exageró, pero lo que ha ocurrido es trágico, es terrible, y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se ve comprometido. Dos de sus hermanos, su carnal Marcelo y su hermano Adán Augusto López, están ya señalados directamente, y lo veremos en las expresiones ciudadanas cuando se haga la siguiente encuesta, cuando él hacía el mayor esfuerzo el señor Ebrard por alcanzar las encuestas a Claudia Sheinbaum. Por eso digo y titulo en este espacio que usted encontrará, repito, en Sociedades de Pensamiento en YouTube con un servidor, Carlos Monroy, pues lo he titulado La Cuarta Transformación ensucia la sucesión presidencial. Si le interesó este comentario, ojalá me deje su opinión. Lo repito nuevamente, por favor, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy en YouTube. Simplemente ahí tiene el link, apriete el link, aparece mi página, y ahí, de favor, suscríbase, pero sobre todo, comparta y deje, desde luego, su opinión. Gracias, buenas tardes.